Hoy, tomemos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado El cielo y el infierno eternos. Para todos los que viven en este mundo, el tiempo que pasan en esta tierra es un tiempo de oportunidades. En la encrucijada entre el cielo y el infierno, Dios nos dijo que recibiremos el pago conforme a nuestras obras, dependiendo de cómo hayamos vivido nuestra vida en esta tierra. Mucha gente cree que la vida termina en esta tierra, pero en realidad, una vez que nuestra vida termine en el mundo físico, volveremos a nuestro mundo original. Cuando regresemos a ese lugar, se decidirá si nuestro destino es el cielo o el infierno, por lo que debemos informar a todas las personas que el tiempo que pasamos en esta tierra es dado como la única oportunidad para elegir el reino de los cielos. Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él mencionó el reino de los cielos, también deberíamos considerar el asunto acerca del infierno. Los que se salven irán al cielo, pero los que no se arrepientan sufrirán el castigo eterno en el infierno. Pensemos que Dios rescató a sus hijos de tal destino y estableció la verdad del nuevo pacto, sacrificándose a sí mismo para el perdón de los pecados. Reflexionemos una vez más cuán inmenso y profundo es el amor del Padre y de la Madre por nosotros, y hagamos de este día de reposo un día bendito, dando abundante gracia y gloria al Padre y a la Madre. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esta es la palabra inmutable de Dios, la palabra de la Biblia. Todos han de morir una vez, esto es algo que ya ha sido predestinado por Dios. Después de eso, seguramente seguirá el juicio para determinar el asunto del cielo o el infierno. Necesitamos entender claramente por qué vinimos a esta tierra. Somos los pecadores celestiales que pecaron en el cielo y fueron expulsados a la tierra, y Dios nos ha concedido un breve periodo para arrepentirnos. Sin embargo, hay quienes cometen aún más malas acciones mientras viven en esta tierra, y algunos se alejan de Dios, absortos en las alegrías y placeres del mundo. Todo es eterno en el mundo que sigue al final de nuestra vida terrenal. El cielo es un reino eterno, y el infierno también es eterno. Entonces, entre estos dos mundos, ¿cuál debemos elegir? La Biblia dice que después de que una persona muera, ciertamente seguirá un juicio conforme a sus obras. Puesto que el título de hoy es El cielo y el infierno eternos, veamos primero una escena relacionada con el infierno. Veamos el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay algunas personas que pierden la oportunidad y el tiempo de arrepentirse mientras viven en esta tierra. Algunas personas del mundo no creen en la existencia del cielo y del infierno. Puesto que son mundos invisibles, viven bajo la creencia de que estos dos mundos no existen. En este mundo temporal y visible, piensan, ¿cómo puedo vivir disfrutando de un estatus más alto que los demás? Esto se convierte en su único objetivo en la vida. Como resultado, pasan de 60 a 70 años en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, comparecerán ante el tribunal del juicio.
puesto que fueron enviados a la tierra para arrepentirse, si en su lugar se ven involucrados en todo tipo de actos viles y rebeldes cada día, ya no tendrán la oportunidad de arrepentimiento. En lugar de decir con frecuencia, alegraos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesús enfatizó constantemente, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es porque el mundo descrito en Apocalipsis capítulo 20 se acerca inminentemente. La voluntad de Dios es impedirles entrar en un lugar de tormento, el lago de fuego ardiente. Pasemos al versículo 13. Capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En la revelación mostrada por Jesucristo, el apóstol Juan vio y escribió la escena del infierno exactamente tal y como era. Pasemos al capítulo 21. Capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Él también describió el tipo de personas que entrarían en el infierno. La Biblia nos hace saber que el sufrimiento allí no será temporal. El tiempo de su castigo durará por los siglos de los siglos. Pasemos al capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada, que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hay muchas escenas sobre el infierno registradas en el Apocalipsis. Pasemos al capítulo 14. Veamos el versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así es como Jesucristo mostró al apóstol Juan las escenas de los que son atormentados en el lago de fuego y azufre ardiendo por los siglos de los siglos. Además, hace 2000 años, cuando Jesucristo vino a esta tierra y enseñó a los santos de la iglesia primitiva, impartió la lección de que nunca deberían ir al infierno. Veamos el Evangelio de Mateo. Capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aquí, Jesús también enseñó el asunto del infierno a sus discípulos a través de una parábola. Confirmemos también esto en el capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los fariseos, los escribas y los judíos, que eran los líderes religiosos de aquella época, se oponían a la verdad del nuevo pacto. Jesús se refirió a ellos como una generación de víboras y declaró que no podrían escapar de la condenación del infierno. Pasemos al capítulo 18 de Mateo. Veamos el capítulo 18, versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí, Jesús enfatiza repetidamente que es mejor entrar en el reino de los cielos, estando manco que teniendo dos manos ir al infierno, subrayando la necesidad de evitar el infierno a toda costa. Veamos también la escena del capítulo 13 de Mateo. ¿Qué clase de personas entrarán en el infierno? Hay muchos tipos de personas que entrarán en el infierno, pero veamos las enseñanzas de Jesús. Veamos el capítulo 13, versículo 41. Capítulo 13, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿A dónde acabarán yendo los que hacen el mal? A través de las enseñanzas de Jesús, podemos confirmar que los que hacen maldad están destinados al infierno eterno. Veamos también la escena sobre el infierno mencionada en el capítulo 9 de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.
Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Así, las enseñanzas de Jesús en los evangelios de Mateo y Marcos dejan en claro que, de hecho, existe un lugar llamado infierno, y Él nos advierte severamente que nunca vayamos a ese lugar. Por eso, en el Evangelio de Lucas, Jesús mencionó específicamente sobre el sufrimiento en el infierno. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 16. Hoy, leyendo la Biblia, estoy pronunciando directamente las palabras enseñadas por Jesús mismo. Capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Lázaro vivió una vida miserable y verdaderamente deplorable. Después de que llegó a su fin su vida terrenal, pasó a una vida espiritual. Pasar significa, en definitiva, la muerte del cuerpo. Veamos el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. ¿No está escrito que después de la muerte viene el juicio? Veamos a dónde fue el hombre rico después de ser juzgado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esto revela la severidad de la agonía en el infierno. Solo después de la muerte, él se dio cuenta de que el infierno existe y suplicó ayuda para evitar que su familia viniera a ese lugar de tormento. Versículo 29. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Hace 2000 años, a través de esta parábola, Jesús explicó cuán doloroso es el tormento del infierno. Deben entender que todas estas cosas se describen en la Biblia de una manera bastante atenuada. Nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial nos advierten que el infierno es un lugar de gran sufrimiento y que nunca debemos ir allá. ¿Qué podría hacer que los pecadores fueran grandes o hermosos ante los ojos de Dios? Sin embargo, Dios vino a esta tierra una vez más para abrir el camino a la vida, concediéndonos el glorioso camino para ser salvos y obtener el perdón de todos nuestros pecados. El hecho de que Dios nos haya concedido la gracia de recibir el perdón de los pecados a través del nuevo pacto es verdaderamente un acontecimiento notable para nosotros. Todo en el infierno es dolor, sufrimiento y tormento eternos. Al contemplar que el infierno es un lugar donde uno no puede ser libre del tormento, ni por un momento, ni siquiera un minuto o un segundo, debemos dedicarnos aún más a la palabra de Dios, para que los esfuerzos de nuestro Padre y nuestra Madre no sean en vano. Para asegurarnos de no involucrarnos en ninguna acción malvada,
Es esencial que tengamos una fe que siga y obedezca todas sus enseñanzas que nos guían por el camino del bien. ¿No conoce Dios el resultado? Puesto que Dios prevé los caminos que nos conducen a resultados miserables, nos disuade activamente y, a veces, nos instruye específicamente para que nos mantengamos alejados de ciertas cosas o para que pongamos en práctica otras cosas necesarias. Todas sus enseñanzas nos iluminan sobre la existencia del eterno reino de los cielos. Por lo tanto, los hijos celestiales nunca deben olvidar que el incumplimiento de su palabra conducirá inevitablemente al infierno eterno. No importa cuántas veces le digamos a la gente que existen el cielo y el infierno, no lo creen. Es porque es invisible y no se puede sentir inmediatamente en la realidad. Sin embargo, al igual que el hombre rico de la parábola, solo cuando las personas experimenten directamente ese lamentable momento buscarán volver atrás, pero para entonces, ya habrán perdido todas las oportunidades de arrepentirse. El tiempo para el arrepentimiento es mientras vivimos en esta tierra. Una vez que se ha dictado el veredicto del reino eterno de los cielos o del infierno, no hay marcha atrás, aunque nos arrepintamos 100 o 1000 veces. La oportunidad se permite solo mientras estemos vivos en esta tierra. Por lo tanto, les pido sinceramente a todos que prestemos más atención a la palabra de Dios y llevemos una vida conforme a ella. Veamos el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, que hará Él para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha dado a los seres humanos la oportunidad de arrepentirse en esta tierra al permitirles vestirse de la ropa de la carne. ¿Qué les esperará a los que vivieron una vida sin arrepentirse, sin saber de la existencia de Dios Padre y Dios Madre, y sin obedecer el Evangelio que se les dio durante el tiempo del arrepentimiento? Está escrito que recibirán el castigo. ¿Dónde será el lugar del castigo? Inevitablemente sufrirán por los siglos de los siglos en el infierno eterno. Ellos son los que no conocen a Dios y los que no obedecen al Evangelio de Cristo. Dios no busca controlar a la humanidad obligándola a someterse. Dios nos pide que vivamos una vida así, porque quiere que nos demos cuenta plenamente de todos los pecados y todas las transgresiones que cometimos en el cielo y así, tengamos la firme convicción de que nunca volveremos a involucrarnos en esos pecados. La gente de este mundo cree que el reino tridimensional y visible es todo lo que existe, por lo que no son conscientes de ningún otro mundo más allá de él. Sin embargo, hemos aprendido que el hombre está formado del cuerpo y el espíritu, ¿no es verdad? Si existe la vida física que vivimos ahora, entonces el mundo espiritual, donde habitan los espíritus, también debe existir. En ese mundo, sufrirán, serán atormentados y estarán en agonía por los siglos de los siglos. Sabiendo esto, Dios ha dado a la humanidad la oportunidad de evitar ese camino. Sin embargo, incluso después de ser expulsados a esta tierra, continúan pecando, manteniendo la arrogancia y el orgullo, proclamando, soy el mejor, soy el más grande. Se encuentran sin tiempo para arrepentirse, porque persiguen y disfrutan de los placeres mundanos. Por esta razón, Dios mismo descendió a esta tierra, vistiéndose de la ropa de la carne, para enseñarnos el camino de regreso al cielo y la manera de recibir el perdón de los pecados, tanto en su primera como en su segunda venida. ¿No es ese el camino a la vida? Por eso, en Miqueas capítulo 4 e Isaías capítulo 2 está escrito, Él nos enseñará sus caminos, para que caminemos por sus veredas. Si Dios nos juzgara por nuestros pecados de inmediato, estaríamos destinados al infierno.
Sin embargo, nos ha mostrado paciencia, nos concedió otra oportunidad aquí mismo en esta tierra. Toda la humanidad que ha venido a esta tierra no necesita nada más. Vivir una vida dedicada al arrepentimiento es lo más esencial e importante. Viviendo así, convirtámonos en aquellos que pueden dar gloria al Padre y a la Madre. El reino de los cielos es un lugar sin muerte, dolor, sufrimiento o tristeza, como se describe en Apocalipsis capítulo 21. No nos despierta la Biblia, a través de varios versículos, que hay un paraíso donde podemos vivir en felicidad y experimentar cada día nuevas alegrías creadas por Dios? Hoy, les ruego a todos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de la verdad del nuevo pacto, para que ni una sola persona se quede atrás y todos podamos entrar juntos en el glorioso reino de los cielos. Cuando Dios dice, no añadan ni quiten de la Biblia, ¿no implica esto que Él ya ha incluido en las Escrituras todos los caminos que conducen al reino de los cielos? Sin embargo, hoy en día, muchas iglesias a nuestro alrededor están añadiendo prácticas que no se encuentran en la Biblia, al mismo tiempo que eliminan muchas otras cosas. Sus caminos conducen al infierno, no al cielo. En la parábola de la cizaña, ¿quién dice que hizo esto? Jesús reconoció de inmediato al que lo había hecho. El dueño lo reconoció de inmediato y dijo, Satanás lo ha hecho. Exteriormente, parece como si creyeran en Dios, pero interiormente no es así. ¿No es por eso que la Biblia los describe como lobos vestidos de ovejas? Puesto que son lobos feroces que devoran almas, debemos tener compasión de cada una de ellas. Debo despertarlos rápidamente. Para salvar adecuadamente, aunque sea un alma más, ustedes y yo, debemos ser capaces de transmitir con precisión este mensaje real. Jesús dijo que vino del cielo a esta tierra para buscar y salvar a los que se habían perdido. Por lo tanto, nosotros también debemos tener esa misma intención justa. Espero sinceramente que cada uno de ustedes deje atrás muchas hermosas obras de arrepentimiento ante los ojos de Dios. Esperando que reciban mucha gracia de las palabras de hoy, me gustaría concluir este sermón. Gracias.